Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:16. Recapitulemos el gráfico que ayer lo presentamos junto a Fernando Muñoz Miño. De hecho, ese gráfico fue elaborado por Fernando Muñoz Miño, quien es el sociólogo político y que estuvo aquí con nosotros, leyendo el mapa electoral y también estableciendo esta aproximación de lo que va a ser aparentemente la confirmación de la conformación de la Asamblea Nacional sujeto a confirmación. Póngame el grafiquito, por favor, otra vez. A ver, este es un mapa inédito, como lo hemos mencionado con Andrea y quienes habla. Es un mapa inédito en la historia legislativa de este país con 2 megabancadas. Al día de hoy, Revolución Ciudadana está alcanzando la mayoría, digamos, se está convirtiendo en el bloque más numeroso, no la mayoría, el bloque más numeroso, y se está convirtiendo en la primera minoría con 67 asambleístas por el momento. Es imposible que logre 77 para alcanzar mayoría absoluta. Seguido por ADN, que está alcanzando 66, 9, el movimiento Pachacutic. De hecho, ya Leonidas Issa, en la conversación que tuvo anteayer con nosotros en este espacio, hablaba de esos 9 de Pachacutic, 4 del Partido Social Cristiano, 2 de movimientos locales, y tenemos a 3 legisladores más, uno del Partido Sociedad Patriótica en alianza con los socialcristianos y Democracia Sí en Morona, Santiago, tenemos uno de Construye, y tenemos uno de Carchi, de la alianza entre Unidad Popular, el PID y el Partido Socialista Ecuatoriano. Gracias. ¿Qué quiere decir eso? Hay 18 votos que terminan siendo claves, que serán claves para cualquier decisión, en función de esta configuración de estas megabancadas que estamos señalando. ¿Cómo ve este escenario? Y le quiero preguntar a un especialista en la materia, el analista Tadeo Hidalgo, que además es un conocedor de la dinámica legislativa. ¿Cómo le va, Tadeo? Bienvenido, buenos días, qué gusto. Buenos días, bienvenido. Qué gusto, Fabricio, qué gusto, ¿cómo están? Primero, mandarle un saludo a todas las familias ecuatorianas y en especial en este día del amor y la amistad. Bueno, nos encontramos ante un panorama nunca antes visto en esta cercanía republicana de elecciones. Nunca hemos visto cómo existen estas minorías tan marcadas como las tenemos ahora. En este caso, con 67 legisladores, la primera minoría sería la de la Revolución Ciudadana, seguida inmediatamente con 66 legisladores por parte de Acción Democrática Nacional. En ese sentido, es importante tener en cuenta que para alcanzar las determinadas leyes, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la mayoría absoluta con 77 y la mayoría calificada con 101 asambleístas. En este punto se van a necesitar estos 18 votos claves que van a estar en los 9 de Pachacutic, que van a estar en los 4 que posee el Partido Social Cristiano, que van a estar en esos movimientos provinciales que han aglutinado alrededor de 4 legisladores y en un voto que posee en este caso Construye. Lo que van a necesitar entonces la persona que haga gobierno, sea Luisa González o sea Daniel Noboa, es hablar con estas personas para alcanzar los 77 de una mayoría absoluta. La calificada va a ser bastante complejo. Los 101. La 101 de la calificada. Que son los 2/3 de la integración de la Asamblea y que sirve, por ejemplo, para temas de fiscalización, censura de destitución de ministros de Estado, por mencionar un ejemplo. O para una censura o destitución del presidente de la República, como es conocido aquí en el país. Por lo general se busca luego de los 2 años ver si se puede hacerle un tipo de muerte cruzada al presidente. O para de la República. aprobar enmiendas constitucionales también. Ese número va a ser bastante complejo que alcancen por la magnitud que tienen estas primeras minorías. A mí me parece imposible que se pueda. Eso precisamente le iba a preguntar. ¿Es imposible realmente hacerlo para este nuevo periodo? Es imposible, a priori es imposible que pueda realizarse esto. Es difícil que se muevan tantos legisladores de una bancada que ideológicamente se encuentran en 2 antípodas estructuralmente. Pero la 77 sí es más posible que se pueda realizar tomando en cuenta votos de Pachacuti, como ya se ha hecho antes. Por ejemplo, en 2021 el gobierno de Lasso inició con una bancada bastante corta y luego fue aglutinando personas. Lo mismo sucedió en el 2023 con el presidente Noboa. Claro, Lasso ganó con 12 legisladores de Creo, legisladores puros, pero cuando se instala el 14 de mayo del 2021 la Asamblea, logra conformar un bloque de 25, es decir, los 12 de Creo más asambleístas de bloques minoritarios. Noboa igualmente llega con 12 a la legislatura, pero logra igualmente aglutinar este bloque de ADN con otros asambleístas de sectores minoritarios y de provincias, ¿no?
Precisamente, es esa capacidad que tiene el legislativo, ¿no? De poder atraer a determinadas bancadas. Y no hay que olvidar también lo trascendental que es el ejecutivo en este sentido, ya que tiene la capacidad de colegislador. En ese sentido, cualquier iniciativa que promueva la Asamblea Nacional, una ley que apruebe, como lo hemos visto, por ejemplo, en este caso, se está realizando vetos totales casi en su mayoría a las leyes enviadas por la Asamblea Nacional, y es por eso que se necesita una dinámica y una agenda nacional en la que ambos puedan contribuirse e ir de la mano en leyes que al menos sean de utilidad para las dos cuestiones que más le preocupan a la ciudadanía, que es la economía y la seguridad. En ese sentido, es importante marcar una agenda conjunta y no tiene que olvidarse la Asamblea Nacional que sea quien sea el presidente de la República, es colegislador y va a necesitar de la ayuda del mismo, del trabajo en conjunto de ambos. Lo hemos comentado en esta mesa de trabajo y Fabricio lo decía ya en estos días. Y quiero preguntarle a usted si usted cree lo mismo. ¿Cree usted que van a cambiar, digamos, las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional tal y como está estructurada ahora mismo con el conteo de votos respecto de quién gane la presidencia? Es decir, ¿se va a reformular tal vez acuerdos, alianzas respecto de quién gane la presidencia? Producto de la polarización que tenemos y que hemos visto en este caso el reflejo de las elecciones, también existe divisiones y fragmentos dentro de los partidos. Lo vemos en el Pachacuti, existen grandes liderazgos que ambos van, por ejemplo, segmentándose en su apoyo. Tenemos un Leonidas Issa que se distancia un poco del presidente y tenemos también el sector de Lourdes Tibán, de Salvador Quispe, que en cambio son más asiduos a poder tener un diálogo. Y lo vimos ayer, por ejemplo, la fotografía que subió el ministro José de la Gasca con la prefecta Lourdes Tibán en este caso. Entonces va a depender mucho de esa dinámica que puedan llegar. ¿Usted le encuentra una simbología a esa fotografía con Lourdes Tibán? Puedo entender de que... ¿O hilamos fino ahí? Yo creo que puede existir unos acuerdos. Yo creo que pueden existir ciertos acuerdos, ya que Lourdes Tibán ha salido a decir abiertamente de que ella no apoyaría un gobierno, por ejemplo, que lograra conformar Luisa González. Eso fue una declaración digamos, extemporánea. Eso fue del 2021, me parece. Es una digamos, una noticia que se ha viralizado que no es cierta de este momento. Incluso veíamos una fotografía de Lourdes Tibán con Paola Pavón al siguiente día de las elecciones. Entonces, nuevamente le reitero esa pregunta respecto de si usted cree que se han realizado acuerdos tanto o con la Revolución Ciudadana o con ADN. Creo que acuerdos ahora mismo todavía no existen, pero creo que pudieran llegar a darse en el momento en que una u otra fuerza llegara a ser gobierno. Uh-huh. Por las dos vertientes que tiene en este caso el Pachacuti. Hay una vertiente de que es opositor al gobierno, al ex gobierno de Correa, y hay una clara corriente actual que es opositora al gobierno del presidente Noboa. Dentro de la Asamblea Nacional hemos escuchado a otros analistas políticos, también hemos conversado, usted sabe, lo decíamos, esta semana era para post-elecciones de la primera vuelta, ¿verdad? Hemos conversado con algunos analistas y unos de ellos nos decían también cómo se podría mirar dentro de la Asamblea los cuadros que hay en la Asamblea. Tenemos a una Revolución Ciudadana que viene con cuadros digamos que ya han estado en política, que son cuadros, si se quiere, conocidos, y ADN que viene con cuadros nuevos. ¿Cómo entender también o cómo cree usted que se van digamos, a instaurar fuerzas dentro del legislativo respecto de esta política que ya se sabe del legislativo y esta política nueva que a veces también puede caer en que no se sepa mucho cómo se manejan incluso la aprobación de leyes, las propuestas, etcétera? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en esta ocasión, Acción Democrática Nacional, por ejemplo, para tomar el primer concepto de la política joven, regresa ya con cuadros que han estado un poco en política. Regresa con Anabel Asín, que ya fue asambleísta constituyente, regresa con Niel Solsen, que ya ha sido ministro, y regresa ya con algunos cuadros, también por ejemplo el caso de Esteban Torres, quien ya fue legislador, que tiene experiencia en el contexto. Fue viceministro de gobierno. Exactamente, y que tiene ya experiencia dentro del legislativo, siendo asambleísta, y así algunos cuadros que han sido, por ejemplo, Valentina Centeno, Inés Alarcón, que han tenido la oportunidad de estar en las curules y demostrar trabajo específico. Entonces, a pesar, por ejemplo, de estas dos últimas haber sido cuadros jóvenes, han demostrado trabajo, aprobándola una ley en materia económica y la otra ley en materia de seguridad. Pero del otro lado también, digamos, claro, tenemos cuadros de gente con experiencia que regresa, o sea, o gente que tuvo experiencia en el manejo del sector público y que va ahora a la legislatura. No sé, se me ocurre. Lady Zúñiga, que fue ministra de Justicia, ahora va a ser legisladora. Héctor Rodríguez, que fue parte de Semplares y que estuvo en Yacha y va a ser legislador.
El propio Ricardo Patiño, ¿no? Que es una figura polémica, pero que ha tenido también su recorrido y su paso por la cosa pública, ¿no? Y el mismo Javier Lazo, por ejemplo, tiene un amplio conocimiento En el ámbito de la comunicación. Exactamente. Entonces son bancadas que, en mi parecer, no se encuentra ningún desequilibrio. Creo que en ambas bancadas hay gente con bagaje político, hay personas que tienen la capacidad de establecer lazos, de hacer alianzas, de proponer cuestiones en el legislativo. Entonces, a pesar de que hay una política joven en Acción Democrática Nacional, no veo que pudiera haber ninguna desventaja con lo que tiene Luisa González o lo que tiene, en este caso, la Revolución Ciudadana. Me parece que hasta en ese punto están en un punto equilibrado en cuanto a experiencia y juventud. ¿Usted cree que, yo tengo una tesis, a mí me parece que este mapa que acabamos de mostrar, que es el mapa inicial, es el mapa postelectoral del armaje de la Asamblea, pero no necesariamente será el mapa con el cual la Asamblea el 14 de mayo va a comenzar, que es lo que yo creo, que es lo que yo pienso, que el resultado del 13 de abril podría marcar finalmente la conformación de esta Asamblea, porque obviamente muchas veces hay legisladores que llegan por un sector político y terminan iniciando la gestión apoyando a otro sector político o al gobierno de turno cuando comienza la función legislativa su actividad. ¿Usted no cree que esto podría pasar, que tal vez el 13 de abril podría marcar un derrotero para saber cómo mismo va a quedar la Asamblea? Sí, yo le diría que eso, por ejemplo, es consecuencia de que no tenemos en realidad una estructura de partidos reales en Ecuador. Si tuviéramos en realidad unas escuelas formativas, una capacidad de en realidad formar liderazgos en los partidos, capaz esto no se diera. Pero no tengo ninguna duda de que de llegase a ser el caso que uno o el otro haga gobierno, van a existir fuerzas que van a terminar inclinándose a la balanza de pro gobierno, estableciendo tal vez la necesidad de hacer una agenda de país o, como les mencionaba en un inicio, esta capacidad de colegislador. Pero no tengo ninguna duda de que se van a mover y le van a dar al menos la mayoría absoluta, con los 77, a una fuerza política. Y sobre esa misma línea, ¿usted cree que también, digamos, va a cambiar la configuración, incluso los nombres que tenemos ahora mismo en la Asamblea Nacional, según el conteo de votos hasta el momento? Y le digo esto porque hemos visto en anteriores administraciones que llegan a la Asamblea Nacional, pero luego se van al gabinete ministerial. ¿Cree que también pudiese pasar esto en este nuevo periodo? Sin duda, como le mencionaba hace un momento, creo que ambas organizaciones tienen cuadros fuertes de que, de ser el caso, los pueden necesitar para que suman una cartera de Estado. En este momento sería muy temprano para decir qué nombres podrían ir, por ejemplo, a un legislativo, o sea, de cuál sea el gobierno, pero en ese sentido sí sería lo oportuno que las personas que han sido electas permanezcan en sus cargos y que puedan concluirlos. Considero que este es un tema de fidelidad con la población que los ha elegido. Usted ha hablado de una agenda de país, eso, digamos, debería ser lo lógico, independientemente de la orientación política que puedan tener los legisladores, pero sí me parece que va a haber dificultades cuando, por ejemplo, se traten temas complejos de plateo, el tema económico, tema tributario, una reforma impositiva. ¿Qué va a pasar allí, por ejemplo, cuando se planteen en la agenda estos temas sobre los cuales hay diferencias ideológicas y políticas sustanciales? Bueno, en este caso, por ejemplo, el presidente Noboa logró darle una solución a eso. A pesar de tener una mayoría un poco más proteccionista en ese sentido del RC, logró pasar leyes económicas urgentes que a su criterio han sido de gran relevancia para poder establecer y para poder ir recuperando un poco de estabilidad en cuanto al órgano financiero. Sin embargo, en cómo se encuentra ahora sí va a existir una polarización. Sin embargo, yo creo que cuestiones de carácter presupuestario van a lograr salir. Van a lograr salir. Sí, yo creo que sí. Yo creo que van a lograr salir en cuestión de la necesidad que se encuentra en este momento el país. Y algo que vi un poco de madurez política fue en el 2023 y 2024. A pesar de las diferencias, se logró pasar algunas leyes en materia económica. Pero usted cree que lo que va a haber son esto que se denomina en el argot político mayorías móviles, es decir, no una mayoría permanente, sino mayorías móviles dependiendo del tema. Dependiendo del tema, y también va a depender mucho de la narrativa que le dé una u otra persona. Si sabe imponer en ese sentido la necesidad, por ejemplo, de que se apruebe una ley en materia económica para el desarrollo, en este caso, por ejemplo, de mujeres emprendedoras. Es mucho dependiendo de la narrativa que se va a dar. Ojo que con lo polarizado que está el país, van a existir algunas diferencias en ese sentido y les va a tocar sentarse a llegar a un poco
más de acuerdos. Si bien es cierto, va a ser importante, digamos, o interesante mirar cómo confluyen esas fuerzas dentro del legislativo. Para usted, ¿habría gobernabilidad con cualquier candidato que ingrese a Carondelet? Y le pregunto esto porque en los últimos meses hemos visto leyes vetadas alrededor de 16, Fabri, si no me equivoco. 16 leyes vetadas totalmente. Por el presidente. En la administración anterior tuvimos la muerte cruzada por esto, digamos, la falta de acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Con esta estructura, digamos, que vamos a tener de 66, 67 ADN, Revolución Ciudadana, ¿cree que podría haber gobernabilidad? Va a existir gobernabilidad al menos el primer año. Va a existir al menos el intento de poder llegar a un acuerdo, como le mencionaba, entre Pachacutic, Social Cristiano. Van a intentar dar gobernabilidad al presidente que venga. Así sea, no de una forma frontal, pero en determinadas cuestiones va a intentar dar ese voto, al menos el primer año. Luego, por lo general, vemos que el primer año, según el desgaste que vaya teniendo el Ejecutivo, según el desgaste que vaya teniendo la propia Asamblea, por lo general van marcando sus distancias. Sin embargo, considero que una capacidad de gobernabilidad mayor, capaz la va a tener el presidente Noboa, que tiene una capacidad más amplia de diálogo con algunos sectores. Pero sobre eso, ¿cuál debería ser el discurso, digamos, de quienes están por ingresar a la Asamblea Nacional? Y esto le pregunto porque escuchábamos en otro medio colega, Andrés Castillo, decir, por ejemplo, que con Pachacutic ellos no se sentarían y que él piensa que Leonidas Diza debería estar preso. ¿Cómo debería entonces ser, digamos, desde ahora mismo ese discurso, digamos, ese llamado a la unión, ¿verdad? A los acuerdos. Bueno, la opinión de Andrés fue desde un plano personal, como él mismo dijo en mi propia bancada. Él ya entraría, digamos, de asambleísta, Claro. ¿no? Sí, pero ya no es tan personal. Exactamente, pero él mismo dijo, existen compañeros que tal vez tienen más estabilidad para alzar esos puentes, para establecer esos caminos. Y la opinión personal de Andrés en este caso no es la opinión de partido, no es la opinión de Acción Democrática Nacional, sino es una opinión personalizada. Pero existen los diálogos y se están abriendo todas las capacidades. De ahí, por ejemplo, se está viendo. Se le pide al presidente que haga cambios y está cambiando a personal del gabinete, lo cual es un buen síntoma para darle una frescura y una transformación o una intención de mejorar algunas cuestiones que pueden ir mejor. Pero ahí me pongo a pensar porque inicialmente, en un primer momento, es verdad que el presidente Noboa tendió puentes con el legislativo. De hecho, logró justamente, con base en esos puentes, logró la aprobación de 5 leyes económicas en el Parlamento ecuatoriano hasta que en marzo se rompe y luego en abril se rompe totalmente estos entendimientos con la función legislativa. Y alguna vez, cuando Esteban Torres era viceministro de gobierno, lo tuvimos aquí en este espacio, y Esteban Torres decía, a nosotros ya no nos interesa hablar con la Asamblea Nacional. Esto lo dijo hace pocos meses cuando todavía no renunciaba para convertirse en candidato. Mi pregunta es, ¿cómo se puede creer que puede haber alguna intención de tender puentes cuando en su momento ningunearon a la Asamblea Nacional luego de que se rompieron estos entendimientos en marzo, abril del año pasado, Tadeo? La política es de momentos, mi querido Fabricio. Yo creo que así como se establecieron al inicio del gobierno pasado lazos y se realizó una conversación en ese sentido, y como lo han señalado ya, por ejemplo, el ministro Lagasca, el propio presidente, se abre la capacidad de diálogo, de conversar y de establecer en este sentido medidas para avanzar en cuanto a lo que tiene que ver con el país. ¿Usted ve que frente a la fuerza de las circunstancias, por la configuración política de la Asamblea, sí o sí van a tener que tener puentes? O sea, no queda de otra. Porque es la única manera de establecer, como le mencionaba, lo más importante, que es una agenda de país y darle soluciones a las personas en lo que necesitan. Mientras en la Asamblea o el Ejecutivo pueden estar discutiendo, la gente sigue sufriendo en las calles, la gente sigue muriendo, sigue teniendo problemas de economía. Entonces es necesario que se sienten en conjunto con una dosis de madurez política y establezcan. Lo que sucedió ha pasado, quedó ha pasado, y como ha sucedido muchas veces en la política ecuatoriana y en la política mundial, han tenido que sentarse personas no necesariamente cercanas ideológicamente a llegar a acuerdos. Y en este sentido se va a lograr porque tampoco se han cerrado los puentes de parte del Ejecutivo actual. Digamos que de lado y lado debería reconocerse ese otro 40 y pico %, ¿verdad? Como para poder realizar acuerdos. De lado y lado debería reconocer, digamos, quiénes están también votando o qué necesidades influyen en el otro votante que no ha votado por ellos. Exactamente, es una llamado de atención para
ambos en este caso, tanto para Acción Democrática Nacional como para la Revolución Ciudadana. Ninguno en este momento cuenta con una mayoría absoluta de los ecuatorianos, así que les tocará acercarse también a la postura del otro, a entender qué es lo que busca el que vota por Daniel Noboa, qué es lo que busca el que vota por Luisa González. Por ejemplo, entender por qué la ruralidad apoya más a Luisa González y por qué los sectores urbanos apoyan más a Daniel Noboa. Y creo que ese es un ejercicio que tienen que realizarlo ahora en la segunda vuelta, más allá del marketing, más allá de lo que les digan los asesores de comunicación. Creo que es momento de que empiecen a entender y a leer lo que necesita la ciudadanía en determinados puntos de la sociedad. Correcto. Es ahí donde va a estar la clave de todo. Tadeo, gracias por el tiempo y por la gentileza, muy amable. Un Muchas gusto. gracias. Gracias. Vamos a ver qué pasa con la Asamblea Nacional y expectativas, evidentemente, por la definición de la configuración ya final del Parlamento ecuatoriano, una vez que se programen los resultados y luego veamos, ¿no? Lo cierto es que tendremos 2 megabancadas y 18 legisladores que serán claves para cualquier decisión en el Parlamento ecuatoriano. Gracias a Tadeo Hidalgo Montero, analista político y especialista en temas de gobernanza y también en temas legislativos, que nos ha visitado acá. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.